Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leámoslo de nuevo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Primeramente, Señor, damos gracias por su infinito amor y misericordia. Damos gracias, Señor, porque usted es quien nos sostiene, usted es quien nos ayuda, usted es quien nos guía y nos dirige. Señor, le pedimos en esta hora y en este momento que su Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, a través de esta palabra y pueda revelarnos sus propósitos. En el nombre de Jesús, abra nuestra mente y corazón para oír palabra suya y para recibir la instrucción. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Mientras llueve afuera, ahora esperamos que llueva aquí adentro. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la primera iglesia. Esta es la lección número 3 de esta serie del Espíritu Santo. Y vamos a hablar, como dije, del Espíritu Santo y la primera iglesia. En los temas anteriores que hemos tratado, hemos demostrado que el Espíritu Santo en nosotros es la respuesta a todo. Y esto hay que marcarlo fuertemente. El Espíritu Santo en la vida del creyente es la respuesta a todo. Al mismo tiempo es el Espíritu Santo quien nos hace santos. Él es quien nos da, por supuesto, el poder para hacer también la obra de Dios. Todo viene de Él para nuestra vida, para usarnos, para nosotros ejecutar la obra del Señor y hacerla adecuadamente. Cuando estudiamos entonces la palabra de Dios y al estudiar lo que hoy día tenemos presente, creo que Dios nos va a demostrar en el enfoque que vamos a tocar lo que debemos hacer si vamos realmente a cumplir la voluntad de Dios o el propósito de Dios en esta última generación. Yo considero y creo que en realidad esta será la última generación antes del arrebatamiento de la iglesia. Creo que somos esta última generación y nosotros debemos entonces mirar hacia atrás en la historia y buscar, por supuesto, lo que fue la primera generación, porque una de las cosas que aprendemos en el proceso de la historia es que el fin siempre vuelve al principio. O sea, todo se correlaciona. Tal como fue en el principio el mover de Dios, será también en el final el mover de Dios. Entonces debemos mirar a la iglesia primitiva o debemos observar a la iglesia primitiva para nosotros sacar de allí lo que debemos ser en este tiempo. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, hay muchos pasajes que podríamos usar para de alguna manera afianzar o afirmar lo que vamos a plantear hoy día. En el libro de los Hechos, capítulo 2,
versículo 1 al 4, que es el pasaje donde el Espíritu Santo descendió, vemos allí el nacimiento de la iglesia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de viento recio que sopló o que soplaba, dice, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y cuando seguimos viendo, y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, este pasaje, hermano querido, nos muestra lo que fue el nacimiento de la iglesia cristiana. Luego, cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18 al 20, tenemos estos versículos que son sumamente importantes y que trataremos de usarlos también. De cierto os digo, hablando Jesús aquí, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice el Señor, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Bueno, yo pensé que este versículo iba a causar más gozo, porque si no lo vemos aquí, habemos más de dos o tres y vamos a pensar que muchos pueden estar muy desconectados de esto, pero tienen que haber más de dos o tres conectados a la presencia de Dios, y eso significa que Él está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Yo deseo con todo mi corazón que este mensaje o esta lección que vamos a tratar de alguna forma nos lleve en retrospectiva y nos lleve a la iglesia primitiva y nos lleve a ver lo que era la iglesia primitiva, o sea, el nacimiento de la iglesia cristiana. De alguna forma, espero que Dios aclare nuestras mentes de todas las presuposiciones y que nos permita de alguna manera ver con una visión no nublada, con una visión muy clara, por qué en el Pentecostés se dan a conocer esas grandes raíces y principios a través, por supuesto, de los cuales en todas las edades la iglesia va a encontrar la ley de servicio y al mismo tiempo su triunfo en todos los aspectos sobre los poderes de las tinieblas. Porque si vamos a la iglesia primitiva y la observamos, cuando ella nació una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa, extraordinaria, una iglesia que no había límites, no habían barreras para ella. Entonces, si vemos que en Pentecostés nace la iglesia cristiana, el poder del Espíritu Santo es derramado sobre ella y ese poder de Dios los capacita para hacer la obra de Dios y para hacer milagros extraordinarios que quizás sin duda habían sido vistos solo en Cristo Jesús, pero ahora estaban siendo vistos en aquellos que fueron parte del inicio de la iglesia y todos aquellos que vendrían después de ellos. Recordemos que en un momento también la Escritura dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y él dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre harán esto, en mi nombre harán aquello, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. O sea, Jesús está diciendo que tú y yo tenemos ese poder tan extraordinario para hacer la obra de Dios y mostrar la iglesia cristiana en este mundo. Entonces, si miramos Pentecostés en el nacimiento de esta iglesia y vemos lo que significó para ellos
el momento crucial en donde ellos vieron el nacimiento de la iglesia. Y si logramos nosotros asirnos de ello, las posibilidades, hermano querido, son ilimitadas. Si nosotros logramos entender qué es lo que somos en Cristo, las posibilidades serán ilimitadas. Porque si nosotros vemos los logros de la iglesia cristiana del primer siglo, y si nosotros vemos cómo ellos actuaron, vivieron, hicieron, realizaron, concluimos entonces que es posible evangelizar al mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos, la iglesia primitiva, alcanzaron a toda su generación para Cristo. Es extraordinario cómo los convertidos se sumaban a la iglesia todos los días. Todos los días eran añadidos a la iglesia, dice, los que habían de ser salvos. No simpatizantes, no amigos de los amigos, no compadres, no familiares, los que habían de ser salvos. O sea, si ellos lograron evangelizar al mundo, entonces esta última generación puede también lograr evangelizar al mundo a través del poder del Espíritu Santo en ella. Entonces, si vamos a ganar cualquier cosa, nosotros debemos admitir, hermano querido, que necesitamos de alguna manera explorar la diferencia entre la primera iglesia y nosotros mismos. Ver cuál es la diferencia o ver cuál es el obstáculo que está deteniendo ese fluir de Dios para que pueda hacerse la obra de Dios en nuestra vida. Nosotros, los cristianos, confesamos ser parte, por supuesto, de la sucesión de esta gran fe. Nosotros nos identificamos con la iglesia primitiva. Nosotros queremos ser parte de esa iglesia primitiva. Nosotros queremos también decir somos y nacimos en Pentecostés. Eso es lo que queremos. Pero cuando leemos el libro de los Hechos y vemos la iglesia, hermano querido, en su nacimiento, tienen que haber, de alguna manera, y lo puedo plantear así, tiene que haber un sentido de culpabilidad en nuestra vida que debe comenzar a apoderarse de nosotros, porque estamos viendo una iglesia totalmente diferente en el libro de los Hechos a lo que es la iglesia de hoy. Y ahí creo que radica el problema mayor. Ahí es donde debemos regresar, a esa iglesia primitiva, a esa iglesia en el poder de Dios, a esa iglesia en la llenura del Espíritu, a esa iglesia que tenía la autoridad para echar fuera demonios, que tenía la autoridad para sanar a los enfermos, a esa iglesia que añadía cada día a ella a los que habían de ser salvos. Entonces tenemos que descubrir qué es lo que tenemos que hacer si vamos a hacer la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, hermano querido, que llevemos este mensaje a todo el mundo, a todo el mundo, y a cada criatura en particular debemos llevarle este mensaje. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no nos esforzamos por llevar la palabra de Dios a todo el mundo y a cada criatura en particular, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener que encarar a Dios un día y por supuesto vamos a tener que considerar muy bien lo que vamos a decir delante de Él, porque sin duda seremos calificados como siervos inútiles. Vea su vida cristiana, solamente haga una retrospectiva desde que usted se convirtió al Señor, desde que usted fue llamado por el Señor. Haga una retrospectiva. ¿A cuántas personas ha ganado para Cristo? Yo sé que usted no salva a nadie, yo tampoco, pero Cristo sí. Y cuando presentamos el Evangelio, presentamos la palabra de Dios a las personas, ellas son salvadas por el Espíritu de Dios que toca sus corazones. La pregunta entonces es la que debe hacerse: ¿a cuántas personas usted ha llevado a las plantas del Señor? ¿A cuántas personas usted ha llevado a Jesucristo? ¿A cuántas personas usted le ha predicado el Evangelio y como consecuencia de esa predicación del Evangelio ellos están ahora en Cristo?
Si usted en su haber, en su historia evangélica, en su historia cristiana, no ha logrado ganar a nadie para Cristo, entonces usted es un siervo inútil. Se puede hasta llegar a dudar si usted realmente es salvo. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es una realidad. La iglesia primitiva hablaba de Cristo a todas las personas, en todo lugar, donde iban, donde estaban, en todo lugar. Por eso todos los días eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva en todo lugar estaba hablando de Jesucristo y la gente se convertía al Señor. Entonces no podemos, hermano querido, pensar de que el hecho de venir a la iglesia, de estar en un culto, de participar de él, de cantar y alabar a Dios y disfrutar de este ambiente espiritual es suficiente para ser iglesia. No hay ni siquiera una persecución hoy, no hay ni siquiera una presión mayor en nuestra vida. La pandemia fue algo que nos llevó a examinar realmente cuál era nuestra posición como iglesia y nos dimos cuenta que no estábamos muy bien. Entonces ahí es donde debemos analizar nuestra vida con Dios. Jesús no nos ha dado tan solamente el Espíritu Santo, sino que Él también nos ha dado el registro de aquellos en quienes Él primero vino a habitar. O sea, si nosotros miramos entonces que el mismo Espíritu Santo que usted tiene ahora lo tuvieron los de la iglesia primitiva, pero la diferencia que parece, voy a decirlo así sarcásticamente, parece que ese poder que recibieron ellos estaba más activo que el que usted ha recibido, o tenía más poder que el que usted ha recibido, o como estaba más nuevo, tenía menos uso, parece que funcionaba mejor, y ahora parece que usted recibió una máquina ya arruinada, cansada, agotada. Entonces, cuando vemos la iglesia primitiva, cómo trabajó, cómo predicó, cómo hizo la obra de Dios, nos damos cuenta entonces que estamos lejos de esa realidad. ¿Qué hizo el Señor aquí? Cuando el Señor llenó a aquellos en el aposento alto, lo que hizo el Señor, hermano querido, Él lo dio como una demostración viva de lo que puede hacer por nosotros y mediante nosotros, si se lo permitimos. O sea, es como decir, les voy a mostrar lo que puedo hacer con ustedes. Miren la iglesia primitiva y vean lo que puedo hacer con ustedes ahora en el año 2022. La gente hoy día no está, hermano querido, interesada en las ideas abstractas como los individuos que representan las ideas. La gente quiere ver hechos más que palabras. Podemos hablar mucho, pero en realidad si no tenemos hechos, la gente no va a creer en este evangelio. Si usted logra convencer a alguien de venir a la iglesia, o logra convencer a alguien de que el evangelio es bueno, alguien lo puede desconvencer. Por lo tanto, necesitamos hechos, necesitamos poder, algo que sea sobrenatural, algo que llame la atención de cualquier persona natural o normal en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor Jesús le entregó a la iglesia. Era imposible que los hombres hicieran aquello. Por tanto, se entendía que lo que ellos habían recibido era algo divino, era algo glorioso, era algo que venía del cielo, no era humano, era el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en ellos. La iglesia del primer siglo entonces nos es dada a nosotros por Dios como un ejemplo, como un anticipo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en los hombres que estén totalmente poseídos por el Espíritu de Dios. Poseídos por el Espíritu de Dios. Suena extraño eso, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, la gente es poseída por demonios, pero nosotros debemos estar poseídos por el Espíritu de Dios. Pablo estaba poseído por el Espíritu Santo de Dios y él dijo: para mí el vivir es Cristo. Esa frase nos queda grande a nosotros.
¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es tu prioridad en la vida? ¿Qué es tu fundamento de vida? ¿Cuáles son tus principios de vida? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. No hay nada más fuera de Cristo. No hay nada mejor que Cristo. No hay nada que me guste más que adorar a Cristo, que exaltar a Cristo, que predicar a Cristo, que vivir para Cristo, que cantar para Cristo, que hacer todas las cosas en Cristo. Y Pablo escribe luego a los Colosenses, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo era para Cristo. Hablamos de gente poseída por el Espíritu Santo. También vemos gente poseída por demonios, y es una verdad. Vemos un mundo totalmente perdido, corrupto, inmoral, y eso no va a cambiar. El mundo seguirá su curso, seguirá caminando hacia el infierno, y es una verdad. Pero nosotros tenemos otra dirección. Nosotros vamos camino al cielo. No sé si usted lo va a hacer así o no, pero vamos camino al cielo. Pero vemos hoy día en el mundo gente poseída por demonios. La historia nos ofrece una galería de imágenes con aquellos quienes de alguna manera se levantaron para regir su generación y que eran poseídos totalmente por el diablo. Podemos mencionar a Hitler, podemos mencionar a Mussolini, podemos mencionar a muchos de ellos en la historia. Se levantaron poseídos por demonios. Lo único que querían era destruir a sus semejantes. Y aquí tenemos el ejemplo ante nosotros de lo que puede suceder en este siglo XXI si nosotros somos poseídos por Dios. Poseídos por Dios. Si la iglesia del siglo XXI va a hacer lo que Dios desea, si la iglesia va a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos, entonces ella debe estudiar el modelo pentecostés. No estoy hablando aquí del modelo pentecostal. Recuerda que en los temas anteriores lo expliqué. No estoy hablando del modelo pentecostal. Podemos llamarnos en el letrero iglesia pentecostal tanto, no importa el rótulo o el apellido que tengamos. Pentecostal viene de Pentecosté. Es una aplicación que se hizo allí, pero Pentecostés es el lugar donde, o la fiesta en donde el Espíritu Santo descendió. Y no es tan importante Pentecostés como palabra o como fiesta, sino lo importante allí es que allí nació la iglesia de Cristo cuando recibió el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros miramos y estudiamos el modelo de la primera iglesia, no deberíamos estar, hermano, contentos con nada menos que una devoción igual a la que ellos tuvieron para hacer la obra de Cristo. Ellos hicieron conocido a Jesús en todo lugar. Recuerde que un árbol solo puede crecer fuerte por permanecer en la raíz en que nació. Nosotros no podemos de otra manera permanecer fuertes. Entonces el avivamiento que necesitamos, por el cual oramos como iglesia y que estamos pidiendo constantemente, solo puede venir por un regreso a Pentecostés. Entender qué es lo que eso significa. Dios no está interesado en nada más y no debemos estar tampoco nosotros interesados en nada menos. Lo que necesitamos entonces buscar es la voluntad perfecta de Dios y lo que Dios desea de nosotros hoy como iglesia. Siempre, como lo dije al principio, el fin está contenido siempre en el principio y siempre regresa a su origen. Nosotros debemos regresar al origen de lo que es la iglesia. Aquí no estoy hablando nuevamente de pentecostal. La gente pentecostal dice, no, es que nosotros somos pentecostales. Y ellos dicen, no, nosotros tenemos el banjo, el acordeón, tenemos la guitarra, tenemos esto, cantamos de esta manera, alabamos de esta manera, danzamos de esta forma. No estoy hablando de eso. Todo eso es lindo, es bonito, es hermoso. No tiene nada que ver, no tiene nada de malo tampoco. No estoy diciendo que esté mal, pero yo no puedo centrar a una forma, a una manera lo que en Pentecostés sucedió. Porque lo que en Pentecostés sucedió ni siquiera nos dice que cantaron, ni siquiera nos dice que tocaron, ni siquiera nos dice que danzaron. Ellos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Y de allí en adelante los enfermos fueron sanados, la gente fue salvada, la gente fue alcanzada. O sea, vemos un Pentecostés totalmente diferente a lo que nos muestra hoy la iglesia en general.
Entonces el único poder para evangelizar al mundo en esta generación yace en estar, y lo digo así, y yace en saber qué significa Pentecostés y tener fe en el Espíritu de Dios que va a obrar en nuestras vidas. Yo debo creer en el Espíritu Santo y debo creer que Dios me lo ha dado a mí y se lo ha dado a usted. Él dice que nosotros recibimos poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Eso fue lo que le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y versículos después vemos que vino y ¿qué recibieron? Poder. Dígalo fuerte, ¿qué recibieron? Dígalo más fuerte, ¿qué recibieron? Eso mismo ha recibido usted cuando es lleno del Espíritu Santo. Usted ha recibido poder. Poder para hacer retroceder a los demonios. Poder para hacer retroceder a la enfermedad. Poder para hacer retroceder al diablo. Poder para libertar a los cautivos. Poder para predicar el evangelio. Poder para hacer la obra de Dios. La iglesia tiene que tener fe en eso. Créalo. El Señor dijo que recibiríamos poder. ¿Lo has recibido? Esto no es si tengo ganas. Esto no son los destellos calientes o fríos del culto. Esto no es que la alabanza me gustó, esta no me gustó. Esto no se trata de eso. Se trata de lo que tienes dentro de ti. Nada exterior te puede mover. Las emociones pueden ser tocadas. Tus sentimientos pueden ser tocados, pero cuando nace y brota de aquí adentro como ese río que fluye, entonces no hay nada que lo detenga. La gente a tu lado puede estar muerta sin moverse, pero tú estás vivo y tú tienes el poder de Dios que brota, que fluye. La pregunta que debiéramos hacernos es: ¿creo en el Espíritu Santo? Nosotros tenemos un concepto muy extraño a veces. Creemos que el Espíritu Santo solamente viene para hacernos danzar. No digo que no pueda, pero si yo voy a la iglesia primitiva, no dice que danzaron. Y no digo que esté mal. No dice que corrieron. No dice que saltaron. Dice que fueron llenos y comenzaron a hablar en lenguas. El estruendo que se oyó allí no fue por algo humano que hicieron. Tú y yo podemos gritar. ¿Puedes gritar? Claro, tienes voz. Puedes sacar tu voz. Algunos más roncos, otros más agudos, y podemos gritar todo el momento. Aquí también lo hicieron los profetas de Baal. Gritaron toda una mañana y parte de la tarde para que su Dios respondiera por fuego, y no pasó nada. No estoy hablando de cosas externas, no estoy hablando de cosas que nosotros podamos hacer. Estoy hablando de cosas que Dios puede hacer a través de ti. Entonces, ¿creemos en el Espíritu Santo? Dios nos ha dado de su Espíritu. Dios nos ha dado de su poder. Mira las palabras de Jesús: os conviene que yo me vaya. Analiza por un momento. Para los discípulos, ver a Jesús sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, levantar a los paralíticos, darle vista a los ciegos, sanar a los sordos, sanar a los leprosos, resucitar a los muertos, era impresionante. Pero el Señor viene y le dice: os conviene que me vaya. Pero Señor, ¿y esto que tú haces, quién lo va a hacer? Ustedes lo harán. Mayores cosas que estas haréis. Pero os conviene que me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador, que estará con vosotros hasta el fin. No estará en el culto del día domingo, no estará en el martes ni el jueves, estará con vosotros hasta el fin. Dios nos ha dado de su Espíritu. Y Él dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros.
Me encantaría hacer un ejercicio aquí y saber sobre quién ha venido, pero creo que usted está entendiendo. Nosotros debemos creer e ir adelante en la fe y al mismo tiempo saber que Él está con nosotros para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Recuerda usted la experiencia de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos? Dígame, ¿qué esperanza humana había ahí? ¿Qué fuerza humana podría hacer eso? Ezequiel pudo haberse puesto a juntar los huesos, conocer una tibia, conocer otro hueso acá, este parece que va aquí, y armando allí los esqueletos, tratando de darle forma, pero por más que intentara, no iban a vivir. Y Dios habla con Ezequiel y le pregunta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no tenía otra mejor respuesta que decir: Señor, solo tú lo sabes. Ya Ezequiel se daba cuenta que él no tenía ninguna facultad, poder, autoridad para hacer vivir esos huesos. Y luego le dice a Ezequiel: Ezequiel, dile a los 4 vientos, al espíritu, que sople de los 4 vientos de la tierra y vengan sobre estos huesos. Pídele al espíritu y estos huesos vivirán. Esto me impresiona mucho. Cuando tú vas al contexto, ahí Dios no le está diciendo: pídele al espíritu que venga y yo voy a resucitar estos huesos. No, no dice eso. Pídele al espíritu que venga y sople sobre estos huesos y los huesos vivirán. O sea, el Espíritu Santo de Dios puede hacer eso extraordinario. Esto es como pararse frente a un muerto y decirle: en el nombre de Jesús, levántate. No, yo no haría eso, haría el ridículo, pastor. Ese es tu problema. Pasas pensando en ti toda la vida. Por eso es que nunca has visto nada. Vives tu vida mirando en lo natural, nunca has subido a lo sobrenatural, porque siempre te preocupa lo que la gente pueda pensar de ti. Y si me va mal, y si no se sana, y si el enfermo sigue igual, y después ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué no van a pensar de mí? Deja de pensar en ti, comienza a pensar en lo que Dios quiere que tú hagas. Tú solo eres el instrumento. Tú solo eres el instrumento. El Dios del cielo es el que hace los milagros. Permítele a Él obrar a través de ti, porque si estás seguro que tienes el Espíritu Santo de Dios, ese espíritu que levantó a Lázaro, ese espíritu que sanó al paralítico, ese espíritu que levantó a la hija de Jairo, ese espíritu que le resucitó al hijo de la viuda de Naín, hermano querido, Dios obrará en tu vida y a través de tu vida. Cuando tú ves en la Biblia la gran comisión, cuando Jesús le dice a los discípulos lo que debían de hacer, y vemos allí al final del libro de Mateo, esa gran comisión se dio en conexión con Pentecostés. Su cumplimiento se hizo enteramente dependiente de esto. O sea, la gran comisión no se iba a lograr mientras el Espíritu Santo de Dios no estuviera sobre esa iglesia. Tú y yo no vamos a ganar esta generación para Cristo mientras el Espíritu Santo no esté en nosotros. Nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, dice que recibiréis poder, y eso lo sabemos, lo hemos leído 1500 veces y a veces lo hemos grabado de tal manera, cosa de que pareciera que repitiéndolo algo suceda. Pero dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no es saberte el versículo, no es repetirlo, no es cantarlo, no es predicarlo. Esto es más que eso, saber que lo has recibido. En Lucas 24:49, Jesús viene y les dice: quedaos vosotros en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les estaba diciendo: ustedes no tienen ningún poder, a pesar de que han estado conmigo 3 años y medio, a pesar de que les he enseñado, a pesar de que han estudiado o han sido capacitados. Les he enseñado muchas cosas, han aprendido muchas cosas, algunas muy profundas y ustedes las saben perfectamente, pero a pesar de eso ustedes no tienen ningún poder. Cuando el Espíritu Santo viene en este poder y viene con este poder. Nosotros debemos tener fe en el Espíritu. La comisión entonces de Pentecostés, o lo podemos decir así, la comisión Pentecostés solo puede ser efectuada por una iglesia Pentecostés en el poder de Pentecostés.
La gran pregunta aquí nace y se hace sentir inmediatamente. ¿Cómo puede la iglesia ser restaurada a la disciplina de la primera iglesia? ¿Cómo entonces puede? Cuando en el poder del Espíritu Santo ellos hicieron lo que ninguna otra generación había logrado hacer. Ellos alcanzaron a su generación para Cristo y lo hicieron solamente en el poder del Espíritu Santo. No habrá nada en este mundo que logre aquello. Por eso lo dije en la palabra anterior. No necesitamos absolutamente nada más que el Espíritu Santo de Dios. Este templo nos cobija de lo que ahora está sucediendo afuera, de la lluvia, del frío, de la calor, aunque igual está helado, perfecto. Nos protege de muchas cosas, nos permite poder reunirnos en una forma más atenta o más concentrada. Nos permite poder tener una forma para poder realizar el culto. Pero eso no es suficiente para alcanzar las almas. Podemos cantar hermoso, tocar hermoso, podemos hacer muchas cosas bien, podemos tener una muy buena organización, podemos tener cosas extraordinarias que quizás otras iglesias desearían tenerlas y no las tienen. Y podemos tener medios de comunicación como quizás ninguna otra, no importa. Todo eso es insuficiente y no sirve absolutamente de nada si no está el Espíritu Santo obrando. Digo de esta manera, no es que eso sea malo, pero aunque no tengamos nada de eso, si tenemos el Espíritu Santo, Dios obrará. Dios alcanzará a los perdidos. Y te lo digo con mucha razón, sé lo que te estoy diciendo. Comenzamos una iglesia pequeña, pequeñísima. No había transmisión de radio ni transmisión de televisión, pero las almas se salvaban. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, salvar las almas. Cuando tú crees en el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Pentecostés no era meramente un ejemplo y una muestra de lo que Dios podía hacer. Es una revelación de la voluntad de Dios con respecto a lo que la iglesia siempre debería hacer. Medita en esto. Pentecostés es lo que Dios quiere que la iglesia sea siempre. Siempre. El martes, el jueves, el sábado, el domingo, el lunes, el miércoles, el viernes, toda la semana. O sea, Dios desea que la iglesia sea eso que fue Pentecostés. No era un día especial para la iglesia o de la iglesia, sino que era lo que Dios quiso que sea un día normal de la iglesia. Imagínate ir a la iglesia Pentecostés. Vamos a ir en retrospectiva. Vamos al culto del día de Pentecostés, al aposento alto. ¿Vas a ir de espectador? ¿Sabiendo lo que allí ocurre? No vas a poder ir de espectador. Tienes que entender que lo que allí sucede es extraordinario, es sobrenatural. Nosotros, hermano querido, no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y si no lo hemos sido, entonces hay un problema serio. Ahora, si tú has recibido el Espíritu Santo, si tú has sido lleno del Espíritu, entonces es la lógica que tú debes andar en el Espíritu. Y debe haber la misma evidencia que encontramos en el libro de los Hechos cuando tú andas en el Espíritu. Te pregunto, disculpa que haga esta pregunta. Yo sé que tú te vas a ir a la Biblia y decir, es que yo no tengo el don. ¿A cuántos enfermos ha sanado el Señor a través de ti? ¿Te das cuenta que hay un problema serio en nuestra vida? El estado Pentecostés es el único que de alguna manera satisface a Dios. Entonces debería ser la única cosa que debiera satisfacernos a nosotros: vivir en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, actuar a través del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo y más aún ser poseídos por el Espíritu Santo. Quiero que tomemos todo esto en nuestro espíritu. Quiero que lo tome allí y se concentre en lo que voy a decir. Dios nos ha llamado
Y en nuestros hombros descansa la responsabilidad de avivar la iglesia y moverla, escúcheme bien, y moverla para cumplir la voluntad de Dios de tomar este mensaje y llevarlo a todas las naciones de la tierra. Ahí ya se te complicó la vida, ¿no? Decía, no, ya cortemos el escándalo, ya con lo que estamos haciendo aquí es suficiente. Ese es nuestro problema. Todo lo medimos humanamente, todo lo medimos bajo nuestras fuerzas, bajo nuestras capacidades. Todo lo medimos así, y por eso hoy la iglesia está como está, porque mide todas las cosas en base a su fuerza, a su capacidad, a su economía. Y recuerda el versículo que leíamos: si dos se pusieran de acuerdo y pidieran una cosa, una misma cosa al Padre en mi nombre, Él la concederá. ¿Quieres pedir algo? Pongámonos de acuerdo, oremos juntos, pongámonos de acuerdo y pidamos algo grande al Señor. Pidamos algo grande, algo sobrenatural, algo imposible, algo que no se pueda ver por la mano humana. Pidamos algo grande. Para hacer esto, hermano querido, vamos a tener que descubrir cómo ellos lo hicieron y por qué ellos son los únicos en lograr hacerlo. Si no estamos dispuestos a movernos en el mismo espíritu que ellos se movieron, obedeciéndole, caminando en el espíritu, entonces nosotros podremos una vez más, si entendemos eso, podremos tener éxito tal como la iglesia primitiva lo tuvo, si realmente caminamos en el espíritu. Cuando vino el Espíritu Santo a Pentecostés, a esa fiesta, vino primero a gente preparada. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido el concepto de que Pedro era del vulgo, Pedro no tenía conocimiento, Pedro no tenía capacidades, Pedro era un burro. ¿Me estás oyendo lo que te digo? Todo el mundo tiene ese concepto. Pero Pentecostés vino a gente preparada. Y va a requerir la misma preparación para la iglesia de nuestro día para recibir el mismo poder de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros, la iglesia cristiana? Hemos reducido esta experiencia a hombres que enseñan a otros a hablar en lenguas. Esto no es lo que sucedió allí. Eso no es lo que evangelizará este mundo. Tiene que haber, hermano querido, nuevamente la realidad que había en el principio. Debe ser gente preparada, y esto implica abandonar y dejar todo lo que impide la preparación para Dios. Cuando tú encuentras la palabra ojo en la Biblia, significa entendimiento. A menos que, por supuesto, específicamente hable de alguien cuyo ojo no tiene o cuyo ojo es ciego. Pero la mayor parte que aparece en la Biblia, el ojo, habla de eso. Pablo dice en la escritura que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. O sea, la preparación debe enfocar nuestro entendimiento. ¿Entiendes lo que significa el Espíritu Santo? Si no lo entiendes, nunca lo vas a tener. Necesitas entenderlo. Eso significa entonces abandonar todo lo que impide, cualquier cosa que sea. No hay nada demasiado pequeño que Dios no trate con nosotros. Él nos va a preparar como esa vasija. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces tener ese retorno a Pentecostés. Pentecostés vino sobre gente preparada, y estas 120 personas que subieron a las gradas del aposento alto estaban preparadas. Pablo dijo que fueron más o menos 500 hermanos que despidieron a Cristo o que lo vieron ascender al cielo y se quedaron en Jerusalén hasta que, por supuesto, fueran investidas de poder de lo alto. Era la orden del Señor. Pero ¿qué pasó? Estas 500 personas comenzaron a calcular el costo del mensaje, el costo de hacer la voluntad de Dios. Y 380 personas comenzaron, o la mayoría podemos decir, comenzaron a pensarlo mejor,
pensaron en el costo, vieron que era muy alto y comenzaron a irse. Ellos decidieron irse. Los 120 sabían que teóricamente estaban firmando su sentencia de muerte al quedarse allí. Pues la gente que había crucificado a Cristo, ellos mismos los esperaban en las calles de Jerusalén para crucificarlos a ellos. Imagínate por un momento, el doctor subiendo esas escaleras. Ese doctor había abandonado su oficina o su lugar de atención. Sus pacientes habían quedado totalmente sin atención, o quizás habían encontrado otro doctor. Así que por lo tanto no había razón de volver a la oficina a atender a esas personas. Las redes de pesca habían quedado ya dejadas de lado, o quizás habían sido robadas por otros pescadores al ver que ya la barca estaba sin moradores o sin nadie. Los botes ya no estaban para volver. El cobrador de impuestos no puede volver más a su profesión, la había abandonado. O sea, eran vasos quebrantados, desgajados, magullados, que entraron allí al aposento alto. Y fue sobre ese vaso quebrantado que Pentecostés vino la primera vez. Tú vienes al culto aquí, sin duda tienes problemas, pero no has abandonado nada. No has dejado nada por Cristo. A lo sumo, hoy día en la mañana dejaste la cama para venir aquí, pero no has abandonado nada. Y era la preparación. Esta preparación del día de Pentecostés no vino bajo una publicidad por televisión o por radio, como una invitación espontánea, maravillosa, o en el periódico de Jerusalén, en donde avisaban que se iban a reunir en el aposento alto para que fueran allí a disfrutar de un culto maravilloso, de un culto de gloria, un culto de bendición, un culto de celebración, un culto extraordinario. No había nada de eso. Ese día de Pentecostés vino, hermano querido, después de un trato terrible de Dios con 12 hombres. Aquí debemos tener la misma preparación. Significa un vaciarnos, un limpiarnos de nosotros mismos, porque Él no vendrá a un vaso indiferente. Eso significa anhelar, esperar, tener una rendición entera. Significa clamar a Dios, esperar en Dios. Significa que el deseo desbordante de nuestros corazones es recibir este Pentecostés en nuestra vida. El Pentecostés no fue derramado este día sobre Jerusalén. Se derramó sobre 120 personas que eran los vasos preparados por Dios, y mediante ellos se derramó a todo el mundo. ¿Me estás entendiendo? No es una ciudad, no es un lugar físico, no es un templo, es sobre las personas. El Espíritu Santo viene para ser derramado sobre las personas. Esas personas que vienen al aposento alto salieron de allí, salieron llenos del Espíritu Santo. Ellos no perdieron el toque del Espíritu a la salida de la puerta. Ellos no perdieron el toque del Espíritu cuando se fueron al trabajo. Ellos no perdieron el toque del Espíritu cuando llegaron a casa. Ellos no perdieron el toque del Espíritu cuando tuvieron problemas. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y salieron al mundo a entregar lo que habían recibido. Tú has sido llamado por Dios al Evangelio y has sido llamado para tal preparación. Entonces, para recibir este Pentecostés del último tiempo, en que Dios ha dicho que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo te pregunto, ¿estás viendo que es mayor?
¿Podrías tú decir que entonces Jesús es un mentiroso? Porque Él dijo que sería mayor y no estamos viendo que es mayor. Estamos viendo que es peor. Hay un problema. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Es Dios el problema? ¿Es el Espíritu Santo el problema? Somos nosotros el problema. Dios desea que podamos ser ese vaso mediante el cual Dios pueda derramar nuevamente en este último tiempo el Espíritu Santo a un mundo que espera hambriento y totalmente perdido. Mira esto, ¿cuáles fueron los elementos principales de este entrenamiento? Miremos eso. Recuerda que te hablé acerca de Pedro y que todos pensamos que Pedro era un ignorante, un simple pescador. Eso era Pedro cuando el Señor lo llamó. Pero sígueme por favor en esto. Primeramente, había un llamado y una separación de todos los reclamos e intereses ordinarios de la vida. Este, hermano querido, es el principio que caracteriza la vida de todos los grandes siervos de Dios en todas las edades previas a la que estamos viviendo. El hecho de que estás escuchando esto me dice de alguna manera que tú has sido llamado por Dios a servirle. O sea, tú has sido separado para el evangelio de Dios. Así que voy a repetir lo que acabo de decir. Este es el principio de la característica de la vida o la vida de todas las grandes o los grandes hombres de Dios en todas las edades. Abraham tuvo que renunciar y salir de Ur de los Caldeos. José fue vendido como esclavo y perdió absolutamente todo contacto con su familia. Moisés fue llevado al desierto por 40 años. Josué tuvo que ocupar el segundo lugar o el lugar de Moisés después que Moisés murió. David fue perseguido por Saúl para luego estar en el trono. Elías, ni hablar, tuvo que dejar sucesión para que Eliseo lo reemplazara. Ellos fueron sacados y apartados de su ambiente ordinario. Frecuentemente, hermano querido, esto sucedió mediante la persecución y el sufrimiento. Todos ellos vivieron situaciones terribles. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser llevados a la soledad con Dios y ser librados de lo que en otra manera es normal o lícito. Dios hizo aquello para que ellos renunciaran a lo normal y lo lícito y comenzaran a vivir lo sobrenatural. Elías fue perseguido por Jezabel, fue hasta un arroyo y allí Dios usaba cuervos para traerle carne y pan. Dime si eso no es sobrenatural. ¿Alguna vez algún pajarito te ha traído algo? No, te ven y te arrancan de ti y dices: ay, Dios mío, que estoy mal, nadie viene. Sígueme por favor. Tú has sido llamado por Dios al evangelio para pasar un tiempo muy intenso de espera en Dios, para aprender, para oír. Y esta es la razón por la cual, por supuesto, he dicho que dejes todas las presuposiciones. Todo eso tienes que dejarlo fuera. Esto no es que a ti te guste o no te guste. Esto no es que me parece o no me parece. Esto no es que debiera ser así, debiera ser así. Aprende, espera, escucha. Tienes que entender esto. Entonces lo que Dios busca es que este tipo de vaso que Él va a usar, Él tiene que asegurar que este tesoro que va a estar en nosotros tiene que estar en un vaso que ha sido preparado, en un vaso que ha sido probado, en un vaso que ha estado en la soledad, en un vaso que confía en Dios. Jesús llamó a sus discípulos a abandonar absolutamente todo. Los llamó a negarse a lo que otros pueden considerar perfectamente legítimo. Y Él te llama a ti y a mí a lo mismo, a negarnos absolutamente si queremos hacer la obra de Dios. Si tú quieres ser un participante de la iglesia, hermano querido, puedes hacerlo, pero nunca verás la gloria de Dios. Si te comparas con otros, eres un insensato. Él te ha llamado lejos de las cosas que puedan parecer legítimas a otras personas.
Esos discípulos fueron llamados al lugar donde Él era el objeto único de sus vidas. ¿Y qué sucedió? Por 3 años y medio esos discípulos fueron entrenados por el maestro de maestros, un hombre extraordinario, lo vamos a decir así, un hombre sabio completamente, y los entrenó por 3 años y medio, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y tú crees estar preparado cuando vienes una vez a la semana a escuchar un mensaje y ni siquiera le pones atención y piensas que ya estás preparado cuando en realidad no has oído nada. Ellos fueron entrenados por el Señor Jesús. Tenemos que dejar que eso se arraigue en nuestro ser. Lo que Dios anhela, lo que Dios anhela de nosotros, lo que Él quiere de nosotros, es que seamos ese tipo de vaso donde Él quiere derramarse. Dios no está, ¿cómo llamarlo? Dios nos está preparando, así como Él preparó a los primeros discípulos para Pentecostés. Él nos está preparando para este último Pentecostés, y Él nos dejó de alguna manera toda la palabra para que nosotros podamos conocer a través de eso. O sea, tenemos, hermano querido, que mirar el ejemplo de cómo ellos fueron llenos y de cómo nosotros también debemos hacerlo. Veamos cómo lo hizo. Jesús los llenó constantemente de conocimiento, de sabiduría, de capacidades. Los preparó, dialogando con ellos, hablando con ellos. Y es necesario que tú pases mucho tiempo en la palabra de Dios. Luego le permitas, de alguna manera, ver lo que Él ha hecho en el pasado. Y por último, el Señor Jesús, cuando enseñaba a los discípulos, Él los reprendía, Él los instruía. Él trató con cada emoción y con cada deseo en ellos. No hubo nada que en ellos Él no tocara o no tratara. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Los preparaba para ser el recipiente y canal del Espíritu Santo, para que el Espíritu pudiera fluir mediante ellos, para que de esa manera entonces el Espíritu Santo, quien es el único que puede hacer la obra de Dios, fluyera mediante y a través de ellos. Ellos no tan solo eran llamados a ser receptores del Espíritu, sino los canales mediante los cuales el Espíritu Santo fluyera. Por eso Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos primeros seguidores de Jesús llegaron a ser ejemplos de la mente de Dios para la iglesia. Ellos pensaban como Cristo, hablaban como Cristo, ellos vivían como Cristo, ellos actuaban en todo momento como Cristo y hacían lo que Cristo había hecho. No había límites. Pedro va al templo a la hora de la oración y se encuentra en la puerta de la Hermosa con un cojo y lo mira, y porque el hombre le pedía dinero, y él dice: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo, eso es extraordinario, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y camina. Y usted lee allí, dice que ese cojo comenzó a caminar, a saltar y a correr de alegría porque Dios había obrado en su vida. Dime, ¿no te gustaría hacer eso? ¿No te gustaría ver eso con tus ojos? ¿No te gustaría sorprenderte con lo que Dios puede hacer a través de tu vida? Si producimos cualquier cosa fuera de esto, hemos traicionado a Cristo, porque fracasamos en producir aquello por lo cual, por supuesto, Él murió. Tú y yo no podemos producir nada espiritual. Es el Espíritu Santo el que fluye y toca y ministra los corazones. ¿Sabes? El amor de hoy por la conformidad, por la comodidad,
el deseo de las cosas. Tú todos los días tratas de tener algo nuevo, algo mejor, comprar algo más, adquirir algo más. Esto está matando a muchas personas. Eso ha borrado la posibilidad de ser ese vaso para que el creyente pueda realmente ser usado por Dios. Y la gente que no está dispuesta a abandonarlo todo, difícilmente podrá ser ese vaso. Tú estás tan ensimismado en tus cosas y en lo que debes hacer, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu vida, en todo lo que haces, que ya no tienes tiempo para Dios. Me alegro que estés en esta mañana aquí, pero sin duda lo estás pensando mucho mejor, a ver si el otro domingo no vengo, porque se está poniendo muy profundo esto. Si no estás dispuesto a abandonar todo, estás aquí equivocadamente. Y no deberías derrochar tu tiempo, porque considero que tu tiempo debe ser muy importante. Dios no nos ha llamado, hermano querido, para que nosotros perdamos el tiempo. Dios nos ha llamado a un tiempo específico, tal como llamó a Esther. Para esta hora quizás ha sido llamada. Vivimos en los tiempos en donde esta era de esta iglesia, la que vivimos hoy, puede recibir el derramamiento del Espíritu Santo, el que Pedro profetizó, el que dijo de Joel, y que puede venir sobre nosotros. Dios nos está preparando para ser el vaso mediante el cual Él puede venir. Él preparó a esos hombres para el primer derramamiento, y Él ahora está preparándonos a nosotros como ese vaso para el último derramamiento. Y si nosotros no estamos dispuestos a abandonar todo por ello, no podemos ser ese vaso. La visión de Pentecostés y la primera generación debe ser renacida. Podemos ser poseídos por Dios. Y la pregunta es, para terminar, para cerrar este mensaje, ¿podemos ser poseídos por Dios? Y hago esta pregunta: ¿estamos dispuestos a abandonar todo en nuestra búsqueda por Él? ¿Estamos realmente dispuestos a abandonar todo por nuestra búsqueda por Él? Si tú quieres ser el vaso por el cual el Señor pueda traer este último Pentecostés para que pueda fluir, antes que pueda ser realizado esto en ti, tiene que haber un anhelo por Dios que predomine sobre todo otro deseo de la vida. Un anhelo por Dios que predomine sobre todo otro deseo de la vida. Es por esta causa que Dios te ha llamado a este evangelio. Jesús dice a sus discípulos y a la multitud: si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. O sea, no hay lugar para el yo. No hay lugar para mis deseos, mis pensamientos, mis propósitos. No hay deseo, no hay lugar para eso. No hay nada en ti que pueda producir algo que Dios usará. Primero debes negarte. Si quieres seguir a Jesús, debes negarte. Cuando leemos los evangelios, y termino con esto, cuando leemos los evangelios y seguimos a Jesús, Él es el primogénito de una nueva raza. Nosotros hemos sido separados para este evangelio, para ser el vaso mediante el cual Dios pueda derramar en este último tiempo este Pentecostés prometido. Él vino a una vasija preparada en el aposento alto. Él llamó a personas hacia sí mismo, y ellos deben abandonarlo absolutamente todo. Ellos deben dejarlo todo. Pedro dejó su barca, Pedro dejó sus redes, dejó su pesca, Mateo dejó la mesa de los impuestos. Abandonaron absolutamente todo para ir tras el Señor Jesús y ser preparados para ese momento. ¿Qué harás tú? El vaso ahora mismo está siendo preparado y Dios te ha llamado a ser ese vaso, pero la decisión estará en las elecciones que tú hagas. Cada día de tu vida tú eliges ser o no ser ese vaso, porque siempre estás calculando el costo de ser ese vaso.
Recuerda que Jesús siempre hizo claro que antes de que un hombre vaya a la guerra, debe calcular el costo. Este llamado nunca será fácil, porque si tú piensas que solamente el pastor es el que tiene el llamado y tiene que abandonar todo, te equivocas. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser el vaso de Dios en el cual Dios derramará de su espíritu para alcanzar a esta generación perdida. Ahora tú y yo tenemos la misma responsabilidad de ponernos en las manos de Dios y dejar absolutamente todo y que Él sea nuestra prioridad. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie. Permíteme orar en esta mañana, y yo espero que esta palabra con todo mi corazón pueda despertarte, pueda remecerte y puedas entender lo que Dios te está hablando. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, Señor, y al predicar tu palabra, sabemos que tu Espíritu Santo está aquí, Señor, tocando el corazón y vida de cada uno de tus hijos. Señor, al orar en esta hora y en este momento, yo te pido, Señor, que tu mano poderosa pueda extenderse sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Señor, glorifícate aquí. Derrama tu presencia, derrama tu gracia, derrama tu poder. En el nombre de Jesús, haznos ver, Señor, lo importante que es sujetarnos a tu voluntad, rendirnos a tu propósito, dejar absolutamente todo fuera, Señor, todo aquello que impide tu gloria en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición hoy sobre esta iglesia, sobre este pueblo, sobre tus hijos y sobre tus hijas, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.